Bueno, les doy muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar en honor del tiempo. Ahí Ardi me va a ir acompañando. Si es que hay alguien que tiene que ingresar en su momento. Un cordial saludo a todos para este primer módulo sobre lineamientos para la docencia desde el modelo educativo UFRO. Veo algunas caritas ya conocidas de la mañana, hay otros que no asistieron, así que voy a hacer una breve introducción sobre los resultados de aprendizaje o el resultado de aprendizaje que tiene este módulo dentro del diplomado y más o menos de qué está compuesto, qué actividades vamos a realizar al inicio, ¿ya? Tal cual como conversamos en la mañana, eh, este módulo del diplomado, ¿se ve la transición, cierto? ¿Sí se ve bien? Súper. Tiene que ver con que reconozcamos los lineamientos pedagógicos del modelo educativo UFRO, de tal forma de propiciar una formación integral para la docencia de pregrado. Esto quiere decir que vamos a estudiar, vamos a ver un marco general, vamos a hacer una revisión de todas las leyes, las políticas que de alguna manera influyen en la educación superior y que por tanto también van a influir en nuestro modelo educativo, en cómo este fue construido y por supuesto cómo también afecta en nuestra docencia. Ese es el fin del módulo, que ustedes puedan identificar todos estos aspectos que son, no lo voy a llamar externo, pero que le dan un marco general al trabajo docente dentro del espacio universitario y que regulan de alguna manera lo que nosotros hacemos y lo que nos piden que tenemos que hacer y evidenciar, ¿ya? Este módulo, ustedes saben, está compuesto, dura un mes, está compuesto de algunas actividades en campus virtual, que las hemos categorizado más o menos en 20 horas de trabajo. Tenemos esta sesión sincrónica de 2 horas y la sesión presencial de 2 horas que viene al final del curso. Y entre medio se les va a solicitar que ustedes realicen el microcurso del modelo educativo, que fue lo que comentamos en la mañana. Quienes ya lo tengan hecho, recuerden que basta con subir en su momento el certificado que se da al final, de tal forma de validar la participación, ¿ya? Dentro de los temas que vamos a trabajar durante este mes, vamos a ver el contexto de educación superior, ¿cierto? Lo que les comento sobre las leyes, las políticas y las normas. Este contexto de educación superior va a tener una evaluación de una mentoría de un 20% que va a ser a través de campus virtual. Vamos a ver el microcurso del modelo educativo que les mencionaba, que es formativo, necesito que sea aprobado, ¿sí? Y vamos a ver también todo un tema que tiene que ver con la transformación digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante unas cápsulas interactivas en campus virtual. También tiene una evaluación formativa detrás y vamos a dar paso a una evaluación final, que en donde ustedes tienen que construir un ensayo de 2 páginas que de alguna manera pueda englobar el aprendizaje del curso en cuanto a cómo estas políticas, el modelo educativo, afectan nuestra docencia, en este caso en el pregrado o en el posgrado, ¿ya? Que equivale a un 80% del curso. El módulo completo tiene una ponderación del 15% dentro del diploma, ¿ya? Eso fue lo que vimos en la mañana en cuanto al módulo y cómo está constituido. Yo quiero partir con una pregunta que de alguna manera en sus presentaciones en la mañana ¿no? Sí, Uy, a ver, déjame ver que todavía no logro colocar la presentación. ¿Se ve la presentación directa, no? Ah, ahí, no se ve en modo presentación, se ve modo edición. déjame cambiar. Déjame mirar. Voy a verificar la red a la cual estoy conectada, por si acaso es eso. Ahí sí, ¿se ve bien? Ya. Por ejemplo, tenemos una gran diversidad del estudiantado. Estábamos conversando solo sobre los desafíos. Ya uno de los desafíos que tenemos una diversidad de estudiantes
que su caracterización es súper diversa y tenemos que atender a todas sus necesidades, ¿ya? Diferentes contextos socioculturales, sus edades, los niveles de preparación que traen del colegio. Entonces, todos esos factores, en el caso de la diversidad del estudiantado, afectan nuestra docencia porque tenemos que poner enfoque en muchas diferentes trayectorias formativas, ¿cierto? Ese es uno. ¿Alguien puede mencionar algún otro más, algún otro desafío al cual nos enfrentemos? ¿Otro desafío con respecto a la educación superior que ustedes vean en la práctica? En la mañana mencionaron bastantes. A ver, ¿hay alguno por ahí en el chat? La IA se mencionó también en la parte de evaluación. Top, súper. La IA, cómo se está siendo incorporada por los estudiantes, cómo estamos viendo el uso, ¿cierto? Que de alguna manera también tenemos que adaptar nuestras metodologías dentro del aula, en las evaluaciones y quizás incluso el otro día conversábamos, todo el trabajo que le damos al estudiante fuera del aula también está siendo afectado con el uso de la IA. Así que es algo que también tenemos que formarnos como docentes y tenemos que incorporarlo rápidamente a nuestros conocimientos. ¿Cuál otro más podría ser? ¿A alguien se le ocurre otro? De seguro hay más. Nielsen, Ah, hola, es Norberto, no hola, sé por qué hola. me quedó Oh, con otro no nombre Alberto. sí, me quedó con otro nombre la ¿Pero configuración tu del, apellido está bien, sí? sí, el apellido está Ya, bien. Sí, ya. una de las cosas que creo que ha cambiado ahora a la vuelta después de un tiempo después de pandemia es que han vuelto los estudiantes a comunicarse, pero a mí me sucede que cuando volvimos de pandemia me pasaba que me costaba que los estudiantes se comunicaran entre ellos, como que estaban bien aislados y eso ha vuelto, no sé si yo empecé a hacer clases casi que cuando llegó pandemia, entonces no sé si llegó a los niveles que era antes, pero yo noto eso en este momento. Sí, súper difícil, eso es algo que comentamos, que antes, por ejemplo, al inicio de clase los estudiantes estaban conversando entre ellos, pero ahora uno se encuentra muchas veces con que están todos interactuando con el celular sin conversación, ¿cierto? Así que muy de acuerdo. Y también en esa misma línea, a la vuelta también hemos visto como una baja motivación. No sé si ustedes lo han detectado, que igual hay como baja motivación en el estudio. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir algún desafío? Ahí dice, Guillermo habla acerca de las brechas de los estudiantes, a las distintas realidades de los liceos, eso lo comentábamos, ¿cierto? Eh, Muy complejo. A veces en habilidades que uno piensa que ya lo tienen, como la comprensión lectora, también se mencionó en la mañana que tenemos en realidad una diversidad eh, de distintas habilidades en ese sentido que también tenemos que abordar como docentes. ¿Mm? Perfecto. Lo que vamos a ver ahora, habiendo conversado, es ver algunas leyes, ¿ya? A ver si ustedes las conocen, comentar un poquito en qué nos afectan en la parte de educación superior, que hagamos un pequeño barniz de esto, porque más adelante dentro del curso, del módulo, hay un aspecto, una cápsula orientada netamente a las leyes que vamos a analizar, ¿ya? La primera, ustedes saben de que el 2006 nace la ley 20.129 que tiene que ver con el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, ¿ya? Desde el 2006 empezamos con todo el proceso de acreditación en las carreras, ¿ya? Acreditación que ahora nos impacta. Ustedes saben de que dentro del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad tenemos varios entes ahí. Está el Ministerio de Educación, está la Subsecretaría de Educación que también nos indica orientaciones. Está también el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación, ¿ya? Y en la Comisión Nacional de Acreditación nos indican criterios, estándares y dimensiones en las cuales tenemos que evaluarnos. Ya por todo es sabido, como venimos saliendo de este proceso de acreditación, que hay una dimensión que es obligatoria para nosotros, la dimensión uno, en donde obligatoriamente se evalúa la docencia y los resultados del proceso de formación. En esa dimensión tenemos que dar cuenta de cómo está funcionando nuestro proceso formativo. Nos evalúan nuestro modelo educativo, que nosotros estemos alineados curricularmente a este modelo. Nos evalúan todos los procesos de enseñanza y aprendizaje con evidencia. La idea es tener evidencia de cómo eso están afectando el proceso, cómo lo están mejorando. Evalúan el cuerpo académico y docente, ¿ya? Y también la investigación
formativa o la investigación sobre la propia práctica docente, ¿ya? Eso nos pide como docentes que nosotros también estemos en este círculo de mejora continua. Nosotros esperamos que nuestras clases, nuestra docencia esté alineada con el modelo educativo que evidenciamos como institución, pero que a la vez esta docencia también está alineada con el perfil de las carreras, con el perfil de egreso. No puede ser una docencia que esté completamente separada del currículum, sino que tiene que apuntar a que se logre ese perfil y que también seamos partícipes de los procesos de mejora. ¿En qué sentido? Tenemos que evidenciar tener un sistema que ya está engranado, que esté funcionando de mejora continua, en donde tengamos implementación en nuestra docencia, después una recopilación de resultados, donde nosotros hagamos una práctica reflexiva de esta docencia y que después esos resultados vuelvan a poder ser insumos referentes para cambiar los planes de estudio, ¿ya? Nosotros tenemos ahora un sistema de evaluación integral que hace que esta cosa vaya circulando. Después, el 2018, voy a pasar a la siguiente. Ahí está. Déjenme devolverme. Tenemos la ley 21.091, ¿ya? Que hace referencia, ahí está, hace referencia a la educación superior. Esta ley del 2018 ya empieza a colocar a la educación superior como un derecho, ¿cierto? Habla de que no debemos tener discriminaciones arbitrarias para su acceso, según las capacidades y los méritos que tengan los estudiantes. También le indica de que tiene que estar alineada la Constitución, la ley, los tratados internacionales, y que tiene que ser una educación que esté vinculada con la comunidad. Y ahí aparece la palabra territorio. Ya nuestra formación no puede estar alejada de un contexto que también nos impone algún requerimiento a los docentes, que no podemos hacer una formación aislada, sino que tiene que ser con prácticas pertinentes al desarrollo, por ejemplo, en nuestra universidad de la región. Busca también, lo dice la ley, una formación integral, que nos suena un poco a lo que dice nuestro modelo educativo, ¿cierto? Y ética de las personas, que tiene que estar orientada al desarrollo del pensamiento crítico y al desarrollo del pensamiento autónomo. Así que ya le pone un marco, cómo debe ser nuestra formación, una formación ética. Luego, voy a pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que empieza a surgir? Empieza a surgir desde la ley de aseguramiento de la calidad en estas dos, el tener un cumplimiento del perfil de egreso, que es evaluado de diferentes factores, con diferentes actores. Se evalúa a los estudiantes como participantes, a los docentes como actores activos de este proceso formativo, a actores externos, nuestros empleadores, los mismos titulados y alumnos que salen fuera, a la parte de gestión en las diferentes carreras. Hay un proceso de asegurar el cumplimiento del perfil de egreso que no solamente engloba nuestra formación como docente. Y también, en la ley, ya lo mencionamos, habla de una formación integral, que no solamente se da en lo que tenemos en el currículum, sino que también en todo lo que hace el estudiante entrando a la universidad. En la calidad de la docencia, debemos evidenciar que tenemos mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, que eso estén siendo de forma sistemática. Y además nos pide la ley 21.091 que los estudiantes deben ser el centro de nuestro aprendizaje, de nuestra formación y de nuestro quehacer. ¿Ya? Por otro lado, hablamos de que tenemos esta dimensión obligatoria de acreditación institucional, donde debemos evidenciar todo lo que es la parte de la docencia y del proceso formativo, la calidad de ello. Tenemos también algunos requerimientos sobre la idoneidad y suficiencia del cuerpo académico en los procesos de acreditación. Ya debemos ver cuántos de ellos son magísteres, cuántos de ellos son doctorados, qué es lo que están haciendo en la parte de investigación. Y por último, la Ley de Educación Superior en cuanto a la docencia también habla acerca de la libertad académica y de cátedras que tenemos como base del ejercicio docente, ¿ya? Así que va dando un marco. Si bien es cierto, no habla solamente de docencia, va dando un marco general a lo que nosotros podemos estructurar dentro de nuestra formación, ¿ya? Voy a pasar acá. En 2018 también aparece la ley que habla sobre universidades estatales, ya que es la 21.094. Ahí también incorpora todo lo que tiene que ver con funciones académicas, habla acerca de aprendizaje profundo, ya que no solamente es el aprendizaje en el aula, sino que también tiene que ser crítico, reflexivo, tiene que tener un compromiso ético con la sociedad. También habla de conectarlos con el contexto,
que hay que incorporar al territorio, la región, el país como parte del proceso formativo. Habla de centrar el aprendizaje en el estudiante, creando experiencias que sean significativas para ellos. También habla de un marco de libertad académica, vuelve a repetir lo de la ley 21.091, acerca de cómo podemos enseñar, y proyecta también la mejora continua en este ciclo de la calidad. Entonces, todo eso va dando un marco a cómo vamos, o a los requerimientos que tenemos como docentes o como partícipes dentro de la institución. El 2021 aparece la ley sobre acoso sexual, la violencia, la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, ¿ya? Y ahí también hay requerimientos. Nos pide de que el cuerpo académico se capacite dentro de estas materias y que contribuya activamente a poder generar ambientes educativos seguros, ya es explícito. Además, bueno, nos indica que como docentes también estamos sujetos obviamente a todas las normativas que tienen que ver con acoso sexual, violencia y discriminación, tanto en su rol formativo como en la conducta. Y por último, también habla de que dentro de los planes de estudio hay que incluir en el currículum contenidos que tengan que ver con derechos humanos, equidad de género y no discriminación. Así que también nos dan un marco de qué cosas nos tenemos que estar formando, ¿ya? También es obligación para nosotros al tener formación en este sentido. El 2010 aparece la ley acerca de inclusión, que la conocemos, ¿cierto? Ustedes saben de que tenemos normas de inclusión, las instituciones tienen que contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con capacidad, con discapacidad, y además es súper directo en mencionar de que tenemos que hacer adecuaciones de tal forma de que hay un ambiente físico, social y de actitud que permita su inclusión, ¿ya? La 21.422. En ese sentido, después hubo una actualización con la ley TEA, el 2023, que también incorpora dentro de los ajustes necesarios y razonables a las personas con trastorno del espectro autista, ¿ya? Y tenemos que contar con mecanismos que facilitan el desarrollo en su proceso formativo. Ustedes saben que a partir de estas dos leyes nacen algunas recomendaciones o orientaciones, mejor dicho, de los conocidos ajustes razonables. ¿Los conocen, cierto? ¿Han visto esa resolución? ¿Sí? Ahí se muestra específicamente cuáles son los ajustes que tienen que ser razonables. ¿En qué sentido razonables? En el sentido de que no pueden ser una carga mayor para la universidad, o sea, tienen que abordar lo que específicamente la universidad puede abordar en estos casos, no puede ser algo que no esté dentro de su alcance de ejecución. Y por otro lado, que tiene que velar con el proceso formativo, no puede afectar el proceso formativo en sí, ¿ya? Así que está regulado y tenemos orientaciones dentro de la universidad en ese aspecto. Por último, la ley 21.180/2019 también nos afecta, aunque no tengamos orientaciones específicas sobre la docencia o la formación en educación superior, sí nos incide porque tenemos distintos procesos o plataformas digitales a las cuales debemos nosotros también como docentes eh, retribuir o ser partícipes, ¿ya? En este marco normativo obliga a que la gestión institucional se realice mediante medios electrónicos, de tal forma de que podamos tener trazabilidad de nuestros registros, ¿cierto? Ya no puede haber un papel detrás de las notas, sino que tenemos que empezar a crear nosotros insumos que permiten también la mejora continua y la toma de datos, ¿ya? Hay muchas plataformas para la gestión que a lo mejor uno piensa, pucha, podría llevar las notas en un papel y poner solamente el promedio final, pero en realidad necesitamos tener una trazabilidad porque eso también aporta a poder hacer un montón de seguimientos dentro de la institución en torno a lo que es la mejora continua. ¿Conocían algunas de estas leyes? ¿Las habían escuchado? ¿La habían tomado en cuenta? ¿Hay alguna otra que ustedes consideren pertinente? Yo al menos no las conocía, no las había escuchado. Ya, Había aplicado algunas, pero no las había escuchado como leyes. como leyes directamente, ¿cierto? Em, Ahora sale una nueva, no sé si han escuchado, también estamos trabajando en la normativa para ello, no sé si habían escuchado de la ley Yo Cuido, Yo Estudio, que salió como en febrero. Esa no la incluí acá, pero igual va a ser trascendental. ¿Habían escuchado de ella? ¿Sí, no? ¿No?
Yo no, al Tiene que menos. ver con, no, tampoco. Eso salió en febrero y tiene que ver con poder resguardar los derechos de personas cuidadoras. Por ejemplo, personas cuidadoras que están estudiando cuando tienen son cuidadoras de algún familiar con discapacidad. O, por ejemplo, padres y madres que son cuidadores de niños hasta 7 años. Ya la ley les está otorgando ahí también un derecho de poder llevar sus estudios en conformidad con su calidad de cuidador. Y eso también nos va, incorpora al docente, porque de alguna manera van a haber también ajustes razonables o la consideración en algunos aspectos de flexibilidad académica, que también tenemos que considerar por ley. Esa es nueva, salió este año 2026 y ya está en acción. De hecho, ya deberíamos estar asegurando la participación de esos estudiantes o alguna flexibilización en el caso de que ellos lo requieran. ¿Ya? La ley de cuidadores. Yo quiero llevarlos ahora a la misión de la universidad. Estas leyes, algunas desde el 2006 ahora al 2023 han salido y nuestra misión como universidad fue actualizada el 2022, ¿ya? Y en esta misión también nosotros, que nos indica el qué hacer, nos da el sentido de lo que hacemos como institución, también evidencia algunos de los aspectos que fuimos leyendo en el rol de la educación superior o en el rol de universidades estatales. Indica que nosotros debemos mostrar o debemos propender a una vocación de excelencia, ¿cierto? A la calidad, a la formación integral de las personas, de tal forma de que ellas tengan capacidad crítica y reflexiva, ¿ya? Se empiezan a repetir ahí los conceptos que vimos en la ley pasada. También dice de que nuestro quehacer tiene que ser responsable con las necesidades de la región, del país y de la comunidad internacional. Así que todo nuestro quehacer tiene que ser en contexto, ¿cierto? Vinculado al territorio. Y además debe asumir una acción preferente y pertinente con nuestra región. O sea, nosotros debemos abocarnos a los resultados o a llevar soluciones concretas a problemáticas de nuestra región, a través de la formación, de la ciencia, la tecnología, la innovación, la creación y la vinculación con el medio, ¿ya? En ese sentido, nuestra formación debe tomar en cuenta cuál es la característica de los estudiantes que tenemos en la novena región, ¿cierto? No podemos, tenemos que tener muy clara la caracterización. Yo les dejé ahí disponible en campus virtual para cuando puedan ingresar. Creo que después de nuestra clase van a tener activo el campus. Les dejé disponible la caracterización de los estudiantes del año 2026, ¿ya? Se toman unos diagnósticos transversales todos los años que tienen que ver con autonomía, con habilidades comunicativas, y ahí van a poder evidenciar eh, la caracterización de nuestros estudiantes, más allá de los puntajes con los que ingresan, ¿ya? Cuáles son sus habilidades en distintos aspectos, incluso en inglés. Yo los llamo a que por favor los miren porque de alguna manera da un pequeño insumo para ver cómo esta caracterización podría también impactar nuestra docencia, ¿ya? Sobre todo si estamos haciendo clases en cursos de primeros años. La universidad, también en su rol de ver su misión y ver su quehacer, está constituida también o tiene diferentes políticas institucionales. Hay varias políticas institucionales. Está la política de aseguramiento de la calidad, que tiene que ver mucho con esto de asegurar también el proceso formativo. La política de bienestar integral estudiantil, de comunicación estratégica, de contratación de académicos, de desarrollo y transformación digital, que es un tema que vamos a abordar. Está la política de inclusión, ¿ya? La política de igualdad y equidad de género, internacionalización y así muchas más. Les dejé aquí un enlace directo para que ustedes puedan ingresar y puedan verificar las diferentes políticas que de alguna manera declaran aquello que la institución quiere comprometer en distintos aspectos de la formación o de su quehacer, ¿ya? Antes teníamos la política de formación profesional, ¿ya? Ahora esa política de formación profesional fue actualizada con el modelo educativo que tenemos actualmente. ¿Conocían de estas políticas? ¿De que existían al menos? ¿Habían escuchado de algunas de ellas? ¿No? ¿Sí? Pues ahí Sí, hay una... Sí, ¿cierto? Hay algunas que nos impactan sí, de alguna manera, hay otras que son más globales, pero en sí, algunas, no todas, sí, son bastantes, hay algunas de ellas que se están actualizando.
pero rigen nuestro quehacer y de alguna manera nos piden cosas también, ¿ya? En este contexto, la docencia universitaria ocurre dentro de un marco referencial. Tenemos un sistema que está súper regulado, ¿ya? Y está en constante transformación. Cada día están saliendo lineamientos nuevos, orientaciones nuevas desde la superintendencia. Y eso implica también que los docentes, los profesores, ya no solamente tienen que dominar la disciplina que están enseñando, sino que también tienen que subirse como al carro de la educación superior y comprometer también su propia formación, así como lo están haciendo ustedes, el también estar alineados con las decisiones que se toman de forma institucional, eh, las políticas de inclusión en la educación superior, por ejemplo, súper importantes. Tenemos que también subirnos al carro de lo que requiere las leyes con nosotros, ¿ya? Este marco normativo, por lo que algunas leyes, sería bueno que en algún momento lo analizaran más adelante. Como les digo, hay una cápsula en donde se ve específicamente el rol de nuestra institución en el marco de cada una de ellas, ¿ya? Para que lo puedan ver. La ley no especifica lo que tenemos que cumplir, ¿cierto? Una política nos va a decir hacia dónde estamos pensando en avanzar. Y la norma o las normas nos van a decir qué es qué es lo que nos van a evaluar en aspectos concretos. Así que es súper bueno que ustedes se hagan una visión general de que existen otras normas más allá de nuestro modelo educativo, del reglamento de pregrado, que están rigiendo las decisiones que toma la institución y que nos afectan como docentes. Visto eso, o considerando eso, les voy a pedir que participemos en conjunto de una pequeña pregunta para ver qué es lo que pensamos. Viendo eso, conversando sobre las características o las condiciones que están afectando la educación superior, ¿qué características o competencias docentes? Hola. Hola Giselita. Oh, vamos a Bien. mutear. Ahí está. Eso, lo silencié. ¿Qué características o competencias docentes ustedes evidencian rápidamente que necesitamos hoy en nuestra universidad o que ustedes pueden identificarse con su misma práctica, ¿cierto? Les voy a pedir que ingresen, por favor, mediante su celular o que ingresen a google.com en el mismo computador. Ahí está el código del evento DDU 2026 y que coloquen con texto breve una palabra, qué es lo que ustedes piensan que es una competencia o característica que necesitamos hoy como docentes. Yo me voy a pasar ahí a la página para ir viendo qué es lo que van contestando. ¿Logran ingresar? Ahí está, súper. Súper, gracias. Ahí está, ¿cierto? Dice incorporar. Bueno, si van a colocar una frase, tiene que ser como con guiones, pero dice ahí curiosidad, aprendizaje práctico, comprensión, inclusivo, aprendizaje práctico, flexibilidad, aprendizaje activo, competencias digitales, aparece claramente, metodologías, aprendizaje flexible, adaptación, dinamismo. Súper, perfecto. ¿Alguien quiere comentar? ¿Hacer alguna observación sobre esto? Ya sea por el chat. No sé si todos tienen acceso a poder mirar. Demanda mucho de los docentes, ¿cierto? Demanda mucho de los docentes. Tenemos que estar en constante formación para poder abordar todas estas temáticas, ¿ya? En ese aspecto, bueno, nuestra institución también se ha ido actualizando. ¿En qué sentido? Bueno, teníamos una política de formación profesional
Ahí Ramiro quiere comentar, dice que el mayor desafío es mantenernos motivados. Sí, hay muchos aspectos, sobre todo de mantener motivados a los estudiantes. Yo creo que claro, y para eso ya de alguna manera como el aprendizaje es de a dos, nosotros tenemos que presentar por un lado alguna estrategia de aprendizaje activo, pero también esperamos que ellos también se suban también a esa estrategia participando. Así que sí, yo creo que es un aspecto relevante. ¿Alguien más que quiera comentar antes de pasar a lo del modelo? No, ya. Bueno, teníamos una política de formación profesional desde el año 2008 al 2017, ¿ya? Esa política después se fue actualizando a nuestro modelo educativo, ¿ya? De alguna manera, la universidad tiene que garantizar, ante los desafíos y a lo que nos piden las leyes, el poder centrar nuestra educación en los estudiantes, ¿cierto? El diseñar algunos programas que nos permitan el aprendizaje continuo para toda la vida, o sea, ya tenemos una conexión con que el aprendizaje no solamente tiene que estar en el aspecto universitario, sino que también formar a los estudiantes para que cuando salgan de la educación superior ellos puedan continuar aprendiendo. También considerar la movilidad estudiantil, que es algo que viene ahora para muchos estudiantes como un aspecto fundamental en su formación, y permitir que los estudiantes se movilicen estudiantilmente, que puedan articular, por ejemplo, sus programas, que un estudiante que está en su formación de pregrado pueda de alguna manera al ir saliendo, el poder participar de una articulación con programas de posgrado, si así lo quiere. El acreditar, por ejemplo, títulos que sean actualizados, el tener aspectos de mejora continua para que nuestros títulos, nuestros perfiles estén actualizados, y mejorar también las condiciones de empleabilidad, ¿ya? El modelo educativo viene a reformular lo que era la política, quizás con unas indicaciones más directas, a darnos un marco súper general para la formación en la universidad, ¿ya? En cualquier aspecto, se supone de que el modelo no solamente afecta al pregrado, también al posgrado y a todas las actividades que se hacen como institución. Junto a ese modelo educativo hay un plan de implementación que está disponible, que va mostrando cómo de manera paulatina y escalonada las distintas carreras se van a ir adquiriendo distintos aspectos del modelo, ¿ya? El modelo participa en 3 áreas directamente, hay lineamientos orientados a 3 áreas: a las carreras, ¿ya? A la parte de docencia, todo lo que tiene que ver con docencia, que es lo que vamos a conversar hoy día, y por otro lado también a todo lo que tiene que ver con vida universitaria, ¿ya? Vida universitaria. De alguna manera, el modelo viene a trabajar la formación como un proceso integral, ¿ya? Que está centrado en la persona, orienta el desarrollo de profesionales y graduados que son capaces de actuar de forma ética, crítica y colaborar con la sociedad, con una sociedad compleja y cambiante, ¿ya? En otros aspectos también habla acerca de tener diseños curriculares que sean flexibles, que hagan atención o que sean pertinentes con respecto a los requerimientos de empleabilidad ahora. Ya estamos pensando, el modelo educativo, por ejemplo, ofrece el poder tener certificaciones alternativas que le permitan al estudiante tener una distinción con respecto a su profesión. Distintas certificaciones que les entreguen un plus al momento de titularse. También el modelo garantiza el tener una evaluación progresiva, el tener un sistema de evaluación del perfil de egreso que no solamente sea de un instante, sino que a medida que el estudiante está pasando por su proceso formativo, este perfil sea evaluado en cómo está funcionando el plan de estudio, cómo van con los diferentes actores externos y los diferentes enfoques, de tal forma de que si hay aspectos de mejora, no esperemos a terminar con un ciclo completo de formación para poder llevarlo al proceso formativo. Por otro lado, la docencia también pide que sea una docencia centrada en el estudiante y que sea activo, ¿ya? Que el estudiante tenga participación activa dentro de su proceso de formación, que haya metodologías asociadas de forma activa y que también hayan aprendizajes con el uso de tecnologías. También, dentro del apoyo al estudiantado, también tiene principios sobre inclusión y equidad. Propende a que tengamos espacios formativos que sean inclusivos y centrados con el estudiante. Por último,
un enfoque integral de la evaluación del proceso, donde ese enfoque integral, como lo hemos conversado, no solamente aborde nuestras clases, no solo aborde cómo estamos haciendo nuestra docencia, cómo los estudiantes están aprendiendo, sino que también lo aborde de una forma global, que se pueda medir cómo está la participación en actividades de vida universitaria y cómo eso también está apoyando a la formación. Dentro del área pedagógica, que ya es el foco central, también establece cuál es nuestro rol como docente. Indica que nuestro rol como docente tiene que ver con facilitar el poder guiar la construcción de conocimiento y también de crear experiencias de aprendizaje que estimulen y desafíen a los estudiantes a aprender, ¿ya? Se enfoca en dos cosas, en cómo nosotros creamos, le ofrecemos al estudiante diversas actividades de aprendizaje y cómo también hacemos una docencia reflexiva que permitan la mejora continua. En ese sentido, los lineamientos que están en la página 52 y 53 abordan aspectos en dos áreas, ¿ya? La primera tiene que ver con qué tipo de experiencias de aprendizaje estamos haciendo y propone 6. Necesitamos que nuestras experiencias de aprendizaje sea un aprendizaje activo, o sea, que el estudiante esté implicado en su propio proceso. Queremos que sea situado, es decir, que las situaciones que les demos de aprendizaje tengan un contexto real, ¿ya? Que estén relacionadas con nuestro territorio, que sea colaborativo, es decir, que lo que podamos trabajar de forma colaborativa y colectiva sirva para el aprendizaje del estudiante, ¿ya? O sea, que él pueda ver retribuido su propio aprendizaje de participar en actividades que sean colaborativas, transitar hacia un aprendizaje autónomo. Probablemente va a ser muy difícil en los primeros semestres, pero queremos que el estudiante vaya teniendo control de su aprendizaje y que pueda planificar de forma consciente su proceso de aprendizaje, que esté mediado por TIC, es decir, que usemos la tecnología para fomentar, por ejemplo, la autorregulación, la autonomía, y por último, que sea un aprendizaje, una experiencia integral, es decir, que movilice distintos aspectos de la persona en su situación formativa, ¿ya? Y como docentes también nos piden algunos rasgos que deberíamos empezar a desarrollar. Hay 7 rasgos de la docencia que se explican dentro del modelo. Nosotros esperamos que nuestra docencia sea alineada, que sea organizada y que esté en conexión con el currículum. Si queremos evaluar y salir bien evaluado en el contexto de que estamos formando a personas alineadas con el perfil de titulación que tenemos, esperamos que nuestra asignatura en lo microcurricular esté aportando ese perfil y esté alineada con respecto a los desempeños y a las competencias que tienen que evidenciar nuestros titulados. Queremos que sea ética y socialmente responsable en nuestra docencia, que haya una mirada integral de la persona, de cómo se está desarrollando, ¿ya? Y cómo están aprendiendo, que responda también a la diversidad, ¿ya? Que sea inclusiva, que otorgue retroalimentación, que el proceso sea un proceso constante, en donde los vamos evaluando, pero que también vamos retroalimentando cómo va siendo su proceso en torno a la mejora continua, que evalúe para la mejora continua, que vamos guardando evidencias de esas evaluaciones que permitan el mejorar el proceso formativo y que también ofrezca escenarios mediados por TIC. Así que son 7 rasgos, a lo mejor nosotros estamos portando alguno de ellos, pero la idea es que los vamos desarrollando todos y para esto es un estado de espacio formativo. Yo ahora les propongo, probablemente no conocemos o no hemos leído esta parte del modelo, que hagamos una actividad, ya una actividad de 30 minutos en donde podamos evidenciar de alguna manera nuestra propia práctica. La actividad consiste en lo siguiente. Vamos a pensar de que hoy día tenemos que demostrar que la docencia que realizamos, que nuestras asignaturas están respondiendo de alguna manera a alguna ley de educación superior o el modelo educativo UFRA. Pensemos dentro de todo lo que hacemos y que tenemos que observar evidencias concretas en nuestra asignatura. Entonces vamos a separarnos en grupitos de trabajo en donde los vamos a separar, el grupo 1 y 2. ¿Cuántos asistentes hay, Ardi? 25. 25. Nos van a quedar 5
25 podemos hacer grupos, 6 grupos de 4 y uno de 5, ¿ya? De tal forma de que nos alineemos a tres cosas. El grupo 1 y 2, que piensen qué evidencias concretas podemos observar en las clases que hacemos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a cómo evidenciamos el cumplimiento de alguna de estas leyes o algo de que nos afecte, o de este mismo modelo educativo UFRO que indica cómo debemos estar generando nuestras experiencias de aprendizaje o los rasgos de nuestra docencia. Como parte del grupo 3 y 4, vamos a ver cómo lo evidenciamos, por ejemplo, en nuestras evaluaciones, ¿ya? Cómo en nuestra evaluación podríamos ver que estamos alineados a este concepto. Y C, en la experiencia de aprendizaje del estudiantado. ¿Cómo estoy generando yo dentro de mi práctica alguna experiencia de aprendizaje que aporte o que tribute al modelo o a alguna de las leyes de educación superior? ¿Se entiende la idea? La idea es asociar cada propuesta a algún requerimiento de la ley o lineamiento del modelo educativo. Con lo que hay al final, más o menos cómo debería ser la salida o la respuesta después de que ustedes conversen ahí. En la dimensión asignada, o sea, en las clases, en la evaluación o en la experiencia de aprendizaje, una evidencia concreta sería, por ejemplo, la descripción de cómo ustedes ven que eso se verifica dentro de ese contexto y lo que responde a qué ley o a qué lineamiento del modelo educativo. Y por último, les pido ahí identificar qué es lo que les dificulta para poder implementarla. La idea es que hagamos un barrido muy superficial, muy inicial, de cómo ven ustedes que están aportando desde ya su práctica docente a cumplir el modelo educativo y a darle también algún respaldo a lo que nos pide la ley como educadores de educación superior. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda? Vamos a compartir ahora, quizás no por grupito, que pueda compartir de alguna manera cuál fue la reflexión que llevaron, que conversaron, en qué se enfocaron, eh, y ver cómo el resultado, ¿ya? Del grupo 1, ¿quién podría pasar? No definimos roles, ahí estuvo un pequeño rol, ahora decídanlo rápidamente. ¿Quién podría pasar? Eran 6 grupos en total. Voy a partir por el que conozco, donde está Guillermo. Guillermo, a ver si puede pasar primero. El palo blanco. Ahí está. Que entré al Aquí grupo de estoy. Guillermo y habían dos nomás, Sí. no sé por qué. Sí, nosotros tampoco Hola, aquí sabíamos. también. Nosotros también, bueno, Ya. aquí estoy con Rodrigo. No sabemos por qué éramos dos, pero casualmente la coincidencia hizo que se juntaran dos profesores de inglés. Así que Ah, teníamos una, el azar. una panorámica así. Así que no sé si fue el azar o fue el azar de Ardi que hizo que estuviéramos los dos juntos, pero fue bueno el poder compartir experiencias que en este caso, si bien estaban orientadas de manera distinta, pero finalmente apuntan a lo mismo. Así que nosotros nos fuimos por la parte de analizar el modelo educativo por sobre las políticas, ¿ya? Ya, Porque al ser profesores de inglés teníamos la facilidad de poder enfocar directamente en nuestras asignaturas en un pilar, que es el pilar de ciudadanía global. Así que a nosotros nos tocó la dimensión de las experiencias del aprendizaje del estudiantado y una evidencia concreta que encontramos. Yo lo voy a decir ahí para que Rodrigo me vaya interrumpiendo para ejemplificar cuando sea pertinente. Una evidencia concreta es la contribución en la generación de conocimientos para solucionar problemas locales a partir de experiencias internacionales. ¿Y cómo se logra eso? Con el dominio del inglés para acceder a ese conocimiento y de esas experiencias y eventualmente contribuir a nuevos conocimientos. Con esto podemos responder a uno de los objetivos del pilar de ciudadanía global del modelo educativo. ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos ahí? Es lograr que efectivamente el estudiante domine el idioma y que sea capaz de discernir críticamente, a partir de ese dominio del idioma, cuál es la literatura que realmente aporta a solucionar esa problemática. Una de las cosas que conversamos ahí con Rodrigo es que llegó el momento en que hay demasiada literatura y que el estudiante debe ser capaz de analizar críticamente cuál es la literatura que le va a servir efectivamente para esa problemática que está al que necesita resolver. No sé si ahí Rodrigo quiere Sí, eso. bueno, responder. sí, bueno, es más que nada usar el inglés como herramienta, en este caso para traer conocimientos de otros lugares que yo pueda aplicar en Chile, quizás adaptado, y para eso se requiere un buen nivel de inglés.
no simplemente un inglés comunicativo funcional, sino dominio. Y ahí ya hay un desafío. Así que eso. Ya, eso, entiendo claramente. Entonces, el aspecto es la formación en inglés de tal forma que el estudiante se le esté dando la herramienta para poder comunicarse y poder acceder a más información de la que tiene ahora en su lenguaje materno, ¿cierto? Y Ese es el... eventualmente también contribuir con nuevos conocimientos, pero dentro de este dominio del idioma inglés. O sea, no Ah, y la, solamente, no solamente recibir a través del inglés, sino que ser un aporte usando el idioma. la barrera tiene que ver con cómo el estudiante identifica de toda esta información que tiene, cuál es la que es Exactamente, pertinente. Eso, súper. exactamente. Ahí está el desafío, ¿cierto? Ahí Sí. está el desafío. ¿Alguien más que quiera pasar en segunda oportunidad? Gracias, Guillermo. Gracias, Rodrigo. En, ¿No hay voluntarios? en el Chicos, grupo, los del Ah, grupo no. 6 teníamos algo bien entretenido, perfecto. Súper, pero yo no súper. quedé de vocera. No quedé de vocera, así que entrego la pelota. Ya, ya, Priscila. Tira la piedra a la Sí, Priscila y después esconde el vamos. brazo. Ahí está el grupo 6, no Oye, alcanza. Soy profesional, vamos, vamos. sí, a ver, les voy a compartir un pequeño documentito que hicimos que era más o menos el párrafo El contexto. claro, que responder. Eh, bueno, entramos a discutir primero qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que podríamos asumir con respecto a esta actividad que teníamos que hacer. Nos conocimos un poco también, aprovechamos ahí de intercambiar experiencias. Y nos tocó el tema de experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y ahí teníamos, a mí me toca hacer una asignatura que tiene que ver mucho con tecnología, por lo tanto tenía que ver mucho con el modelo educativo, específicamente Ramiro también, y decidimos como grupo enfocarnos en una experiencia de Ramiro, de una de sus asignaturas que hace, donde tienen que trabajar con un software de programación específico y una de las evidencias que él llevó es que para que los estudiantes no estuvieran mirando en la pizarra, digamos, los estudiantes pudieran utilizar tecnología desde su computador y pudieran participar, digamos, haciendo actividades mediados por tecnología, digamos. Ujú. Si bien es cierto, la focalización también tiene que ver con algo tecnológico, pero él utiliza en esa clase la tecnología como un medio para, ¿ya? Y tiene que ver con el diseño de algunas interfaces y alguna programación para realizar algunos productos, ¿ya? Y nosotros lo asociamos, Ramiro, no sé si quieres complementar un poquito ahí, porque de repente como tú eres el que hacía la asignatura, puede quedar un poquito más claro. No, la verdad es que súper bien ahí. Ya. Lo transmitió súper bien. Sí, es Y, que y- es tecnología para hacer uso de tecnología para enseñar tecnología. claro, claro. Sí. Y lo asociamos directamente al lineamiento, uno de los lineamientos del área pedagógica que tiene que ver con desarrollo del aprendizaje mediado por tecnología. Si bien es cierto, como habíamos dicho, claro, hay un foco en tecnología, pero en este caso, en esta experiencia, es la tecnología como Como herramienta. medio para. Ajá. Eh, Dice después al final, sin embargo, hoy lo que más dificulta implementarlo, bueno, cosas que inherentes un poco hoy día todavía al uso de tecnología, ¿no es cierto?, de manera tan transversal que tiene que ver problemas con conexión a Internet y acceso a equipamiento. No siempre los estudiantes tienen acceso a equipamiento en las clases. Y algo que yo creo que nos pasó a todos, que tenía que ver yo creo que nos pasa a todos los que estamos presentes Ujú, acá, ujú. con el tema de autorregulación y el deficiente trabajo autónomo. Y discutimos un rato hoy el tema de cómo hacemos para que el estudiante permanentemente esté presente en la asignatura, no solamente en las clases, sino que también las horas extra aula, que también las dedique directamente a la clase. Y bueno, y Ramiro nos explicaba que parte de su experiencia tiene que ver con eso, en vez de estar proyectando en la pizarra, los tiene metidos en su pantalla, donde el estudiante, eh, por la forma inherente en que él realiza la actividad, tienen que estar pendientes del código que va Activos. ingresando, porque si no se Mm, pierden. Ujú. ah. Eso. Y ahí están Oye, los autores del ensayo y sí. Muchas gracias. Oye, ahí eso del acceso adecuado al Internet y el
equipamiento, que uno, bueno, como modelo queremos que todos tengamos una formación, ojalá mediada por el uso de tecnología. Igual pasa a ser una parte de equidad e inclusión, se fijan, ¿no? De equidad sobre todo, que no podemos tampoco colocar tecnología que sepamos que todos los estudiantes no van a tener por igual. Por ejemplo, no sé, si Claro. logramos integrar la inteligencia artificial, obviamente tendríamos que propender a que todos tengan un acceso a una cuenta Pro, por ejemplo, porque si no, quienes tienen mayores recursos van a tener acceso en desmedro de otros que a lo mejor van a tener solamente el básico. Entonces son Eh, aspectos a considerar. ¿Puedo Dale, Ramiro. interrumpir? Sí, 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 mira, Adrián, y algo tan básico como yo creo que la mayoría de nosotros en más de alguna asignatura utilizamos notebook y pedimos que los chicos lleven su notebook para poder trabajar en algo en particular. ¿Y qué pasa si el alumno no tiene el notebook y no tiene los recursos para comprarlo? ¿La universidad tiene para prestar? No tiene, o muchas veces no hay. Y ahí es donde está el gran problema. Algo tan básico como un notebook. claro. Sí, Pasa mucho. completamente, claro, sí, completamente de acuerdo. Espacios equipados quizás para esta transformación digital que queremos en el aprendizaje. Sí, o Muchas también, gracias. disculpa, voy a meter un Sí, dale. poquito la cola ahí porque son como experiencias que nosotros vivimos acá directamente en la Facultad de Claro, por Educación, supuesto. que tiene que ver con que de repente hay algunos docentes, por ejemplo, que realizan algunas actividades online con sus estudiantes. No sé, la clase de las 8:30 del próximo lunes la voy a hacer online, qué sé yo, y el estudiante no sabe si hacerla desde su casa o viene a la U porque resulta que a las 10:40 tiene otra clase, entonces el profesor termina a las 10:30 su clase y no puede en 10 minutos llegar, entonces se viene antes, pero no sabe dónde meterse acá cuando llega a la universidad, dónde participar de la clase online que está dando el profe, porque no tiene un espacio físico adecuado o porque no tiene la tecnología adecuada. Entonces también hay un tema ahí un poquito eh, oscuro donde de alguna manera debiésemos abordar del cómo desarrollamos ese tipo de trabajo, digamos, que eventualmente puede ser alguna asignatura e-learning, ¿no es cierto?, donde se hacen algunas cosas online, sincrónicas, pero no pensamos un poco que el estudiante lo ponemos en esa dificultad de o se viene para De acá o lo acceso. hace desde su casa, etcétera. Ujú. Sí, eso, Ah, o sea, la idea es que también esté organizada la planificación de la asignatura, más allá de ser una planificación presencial con una actividad que está haciendo de forma remota, por ejemplo, como lo están mencionando, que también esté regulado, porque ahora todavía no tenemos regulación y se está trabajando para ello, de cómo funcionan estas asignaturas que tienen que ver, que tienen algún aspecto de virtualidad, ¿sí? Hace poquito les voy a contar efectivamente. de que en la universidad, a través de educación continua, la misma dirección académica de pregrado y de posgrado, ya se puso de acuerdo para poder dar un marco general a las distintas modalidades de enseñanzas que tenemos. Ustedes saben de que nuestra educación en pregrado tiene que ser presencial, ya es presencial nuestra educación, pero sin embargo tenemos orientaciones desde el CES que nos indican de que sí podemos abordar algunas asignaturas que no sean troncales en una carrera, sino que más bien la radica a lo mejor a la formación electiva o aquella que no es completamente alineada a la disciplina para tener aspectos de virtualidad. Pero todavía no teníamos normado qué significaba que fuera presencial mediado por tecnología, qué significa que sea e-learning, e-learning como institución, ¿ya? Prontamente va a salir esa norma porque ya de alguna manera las unidades que están detrás se han puesto de acuerdo para poder sacarla y después hacer la bajada, los distintos aspectos. En posgrado quizás virtualidad no va a ser lo mismo que lo que tenemos en pregrado, pero estoy muy de acuerdo con Adi que eso tiene que venir de la mano con un lineamiento institucional sobre el acceso, porque si no vamos a caer ahí en desigualdad. Sí. Efectivamente, eso, Muchas gracias. gracias por compartir ahí lo trabajado. El grupo, como partimos desde el 6-5, creo que el 4, ¿quién más quiere compartir ahí? Ojalá pasemos todo porque no somos tantos. Jorge Medel o Juan Carlos Orellana. Jorge Medel, vamos, Jorge Medel. Jorge, te escuchamos. Hola, buenas, ¿se escucha bien ahí? Perfecto, se escucha súper bien. Sí, nosotros nos basamos, bueno, transversalmente en varias experiencias. Estuvimos discutiendo sobre equidad, también sobre la ley TEA, y cómo nosotros aplicábamos eso y cómo podíamos tratar de no solamente
digamos, veníamos, los que estábamos discutiendo dentro de los grupos éramos de diversas disciplinas, desde ciencias sociales, agropecuarias, entre otras, también de alguna ciencia de la salud. Entonces las experiencias que vivíamos eran súper diversas y eran súper diversas también en los tipos de diagnóstico que tenían nuestros estudiantes, y no solamente en los tipos de diagnósticos, sino también en aquellos estudiantes que probablemente tenían, por ejemplo, alguna situación de discapacidad, pero que no estaban dentro de algún programa, que eso también es un desafío súper relevante para cualquier docente, entendiendo que nosotros no somos de formación profesores, ¿no? Por lo tanto, tomamos una experiencia de Constanza respecto a algunos estudiantes diagnosticados con TEA, donde inicialmente se tradujo ese diagnóstico en la necesidad de hacer preguntas dentro de las evaluaciones que fueran bastante literales, lo más literales posible, porque podían entrar en una eh, interpretación errónea a los estudiantes. Y ocurría mucho, y creo que era transversal a todos dentro de nuestra discusión, que solía ocurrir bastante, y uno lo evidencia en el mismo momento de tomar la prueba, ¿no? Donde se le acerca al estudiante varias veces y le comenta por qué lado va la pregunta, qué es lo que uno quiere decir, y lo que mencionaba Constanza respecto a estas evaluaciones es que comenzaron a incluir o a modificar las preguntas para que sean preguntas más concretas y explícitas, ¿no? De manera que se puedan dar un entendimiento mucho mejor eh, por todas las partes, ¿ya? Esto siempre en el marco pensando también en la ley TEA, como mencionaba yo. Sin embargo, lo que mencionaba Constanza es que se dieron cuenta que esta cuestión, esta temática, esta problemática no era solamente de los estudiantes con TEA, sino que era transversal. Y se dieron cuenta que aquello era una oportunidad para mejorar las evaluaciones en su totalidad, ¿no? Por lo tanto, dejaron únicamente de hacer estas preguntas para este grupo de estudiantes y comenzaron a reformular todos los trabajos que estaban realizando, todas las preguntas que estaban realizando para que fuera estándar para todos los estudiantes, todos los estudiantes pudieran comprender y no tuviera dobles lecturas. Entonces, finalmente tuvo un impacto positivo en términos no solamente de los estudiantes que estaban declarados con TEA, sino que también en aquellos estudiantes que no tienen TEA, pero que tenían dificultad para poder comprender las preguntas. Entendiendo también que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes que están ingresando en la universidad, yo creo que es crítico, absolutamente crítico, no solamente de comprensión lectora, sino que además de escritura. Entonces, en esa dimensión, creo que esa experiencia concreta facilita directamente el aprendizaje de forma transversal, viene desde la idea, y nosotros lo vinculamos, como yo menciono, con la ley TEA, pero tributa en general a todos los estudiantes y tuvo resultados, según comentaba Constanza, bastante positivos. Y eso les comparto. Súper, oye, muy buena experiencia. Yo también he escuchado de otras en donde estas adecuaciones que se están haciendo en el marco de la ley de inclusión o la ley TEA también trascienden al final a todo el curso. Por ejemplo, ustedes saben que como ajustes razonables tenemos una de las opciones es poder otorgar quizás un mayor tiempo en las evaluaciones, ¿cierto? No sé si Sí, uno sí, de los aspectos que se pueden, también claro, apareció esa Bueno, y discusión. puedo aportar un poquito ahí. Lo que pasa, sí, por ejemplo, dale, en el Constanza. caso, yo soy contenta. En el caso de Ya. nosotros, hicimos dos cosas. Como bien lo explicaban, hicimos estos cambios, hicimos una revisión de cuando teníamos estos alumnos, pero en general cambiamos la mayoría de las pruebas y actividades para que fueran muy explícitas, pero el extra fue el tema del tiempo. Es Ya. decir, en el caso de los alumnos con TEA, sí, por supuesto que les respetamos eso que nos dejan dentro de los ajustes razonables, pero como bien fue algo bastante bueno, porque para nosotros estaban muy claras las preguntas y cuando le hicimos una doble lectura no lo estaban tanto. Claro. Sí, eso ahí, cuando les toque el módulo con Army, sí, ahí conversan un poco de lo que tiene que ver con diseño universal de aprendizaje, que finalmente es lo que están haciendo ahí Constanza, ¿cierto? Es como que dada identificada la barrera de alguna manera, están llevando esa reformulación de la prueba para todo el curso que está trabajando con ella, ¿cierto? Sí, exacto, Súper, eso fue lo que tratamos de apuntar. súper, muchas gracias. Y ahí, inclusión entonces, ciudadanía global, inclusión, el uso de tecnología. Súper, ya llevamos tres. ¿Otro grupo más? ¿Quién era el siguiente que estaba? Grupo 3.
El Ana grupo María 3. Rojas, Josefa Ramos Hidalgo, Marco Aravena, Nicolaos Dimakis. Ya, no sé quién va a comentarnos. ¿Alguno? ¿Josefa? Sí, bueno, Súper. nosotros compartimos ideas en un archivo. Pensábamos que, bueno, en lo que a nosotros nos tocó la dimensión de evaluaciones, pensábamos que los ajustes razonables, también compartiendo lo que decían los colegas anteriormente, que coincide con la ley de igualdad de oportunidad y también la ley TEA, pero que también estas barreras implicaban más allá de los estudiantes con neurodivergencia o neurodivergentes. Por ejemplo, teníamos antecedentes de experiencias donde los estudiantes no contaban con espacios accesibles en espacios físicos, o sea, ausencia de repente de ascensores, de rampas, de espacio suficiente, por ejemplo, en caso de movilidad en silla de ruedas, o también cuando tenían que utilizar algunos software, en el campus virtual la plataforma no les permitía acceder. ¿Mm? También pensamos como en casos de necesidad de autorregulación o de auxilio psicológico, también la falta de espacio físico donde poder acompañar esos procesos. Y también compartíamos la experiencia de que en ocasiones el programa, en este caso responsable de entregar los ajustes razonables, había en ocasiones algunos desfases en la entrega de esos informes. También pensamos que lo que es la ley 21.180, el uso de las TICs, pensamos que eh, si bien todos tenemos ya como un manejo de la existencia de esta herramienta, persisten algunas barreras personales, por ejemplo, reticencia de docentes, en las cuales yo me mencionaba, o una falta de actualización sobre las mismas. Y respecto a la ley Yo Cuido, Yo Estudio, hablábamos sobre la flexibilidad de fecha y horario. Pensábamos sí que algunas de las dificultades que nos encontramos los docentes para implementar estas acciones tenían que ver principalmente con la sobrecarga académica, es decir, todo el trabajo extra que significa poder adecuar las evaluaciones, es decir, crear una evaluación alternativa, gestionar espacios cuando a veces no hay espacio físico. También que a veces hay asignaturas donde el equipo es solo un docente y no tienen quien apoyarse, o chocan los horarios donde tiene que recuperar la evaluación, que eso significa también una carga para el docente. O también que hay estudiantes que por tener cuidado de niñeces, significa también llevar un seguimiento que es más personalizado y eso también significa una carga de tiempo para el docente. Y finalmente intentamos aplicar la ley 21.021 respecto a resultados de aprendizaje que puedan tributar a necesidades del medio, pensando en la ley de educación superior. Como mencionaba la diapositiva, este intento de ir integrando la formación con la vinculación con el medio, pensamos que, bueno, parte de las dificultades tiene que ver que justamente nos encontramos en este proceso de implementación del nuevo modelo educativo y que antes estaban muy separadas las áreas, pensando que pregrado no necesariamente tenía como una intencionalidad de responder a programas de extensión académica o de vinculación con el medio, por ejemplo. Así que eso, por nuestra parte. Oye, súper bueno el análisis que han hecho, bien completo. Voy a comentar el último punto que me parece súper pertinente, que tiene que ver con esto, cómo nos situamos en el territorio y que de alguna manera lo que ustedes hacen con sus cursos ligados al territorio también se proyecta hacia la vinculación con el medio, ¿cierto? Sobre todo en eso igual es un desafío que tenemos como universidad porque de hecho la acreditación nos pide dentro de los criterios que lo que estemos haciendo en vinculación con el territorio también se evidencie como aporte a la mejora del proceso formativo. Y ahora, claro, los proyectos de vinculación, tal como tú lo dices, Josefa, son proyectos de vinculación que como que nacen en otro marco. Así que estamos trabajando para eso también, de que sea algo pertinente al trabajo como docente. Y también evidenciar el trabajo que hay adicional ahí dentro del relato que mencionan como grupo, tiene que ver con toda esta carga adicional o esto de las metodologías activas que estamos trabajando, efectivamente tiene que estar regulado o reconocido, mejor dicho, en nuestro trabajo, en nuestra labor. No es lo mismo quizás plantearnos una actividad de aprendizaje más servicio, que tiene harta interacción con el territorio, tiene harto trabajo detrás,
que quizás alguna metodología que sea más tradicional, ¿cierto? Sobre todo con las metodologías de alto impacto que menciona el modelo. Así que queremos llegar a ese punto de que nuestra carrera académica aborde dentro de la ruta de desarrollo docente, se considere también como parte de nuestro quehacer. Así que vamos para allá. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que menciona Josefa? ¿Alguien más? No veo a nadie más levantando la mano. Sí. Ya. El grupo entonces que me falta, me quedan dos todavía. Dos grupitos. Dos. El 2 Carmen Gloria, Luis Felipe Merino, Franco Cop, Mariana Rivas. ¿Alguno de ustedes? Franco, Mariana, ¿quién quedó como relator? Elegimos voceros, pero Ya, Carmen ahí. Gloria. me van a tirar Voluntaria. a mí. Voluntaria. Voluntaria designada. Em, bueno, nosotros nos tocó abordar el ámbito de las clases, ya, y bueno, bastante similar a lo que ya se ha mencionado. Una de las cosas que hemos tenido que implementar en nuestras clases son los ajustes razonables, lo cual tanto que responde a la ley 21.422 como a la ley de inclusión TEA, ¿ya? Lo cual se tiene que realizar dependiendo de cuáles son las capacidades que tiene el alumno en distintos ámbitos, porque acá nosotros, una conversación que tuvimos fue de que, claro, por una parte tenemos los alumnos TEA o que tienen déficit atencional, etcétera, pero por otra parte también están los alumnos que tienen alguna dificultad de movilidad, que necesitan silla de ruedas o que tienen problemas su tren superior en las manos, en las piernas, etcétera. Entonces, y también problemas auditivos. Entonces, lo abordamos desde ese punto de vista que es bastante trabajo poder abordar este tema y que no existe una política, o sea, si bien está estipulado que tenemos que hacerlo así por ley y también dentro de los estatutos de la universidad, casi siempre las alternativas son reactivas, no son previstas de qué queremos en caso de que tengamos un alumno con ciertas capacidades en una carrera propiamente tal, ¿ya? Y entonces dentro de las barreras que nos dificultan implementar esta ley para las clases está la infraestructura, ¿cierto? Porque en algunas partes, por ejemplo, en algunos edificios hay personas con movilidad reducida que no pueden ingresar o que les dificulta mucho. eh, y que también nosotros como docentes tenemos desconocimiento de las distintas patologías y cómo podemos abordarlas, si es que existe un estudiante con TEA que, por ejemplo, en una clase se desregule, cómo nosotros podemos abordarlo, ayudarlo o cómo reaccionar en algunos de los casos que creemos que nos falta como docentes capacitación. Y desde ese punto de vista también nos abordamos el tema de las clases. Como evidencia concreta que nos pide, ¿cierto?, el modelo educativo, el aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Que es uno de los puntos del modelo educativo. ¿Y cómo aseguramos la calidad dentro de nuestras clases? Es siempre actualizándola, ¿cierto? Utilizando todas las tecnologías que tengamos disponibles para poder, digamos, llegar a todos los estudiantes también basándonos en estas leyes que tenemos de inclusión, ¿cierto? Y que nosotros dentro de las barreras que identificamos es que no siempre tenemos todos los elementos en los cuales podemos acceder a las actualizaciones. Y también creemos que mucho para asegurar realmente la calidad de de la educación que le damos a nuestros estudiantes es que deberían haber algunas capacitaciones obligatorias para los docentes, sobre todo en cuanto a la parte pedagógica, porque ahí conversábamos que puede ser que se contrate, no sé, en el área de ingeniería, por ejemplo, un experto, un físico, teórico o un ingeniero que puede ser muy inteligente, muy brillante, pero no necesariamente eso significa que va a poder hacer clase. Entonces, tiene que tener herramientas también pedagógicas para poder hacer una clase
que sea accesible para todos los estudiantes. Y para eso creemos que debiese haber mayor capacitación y que esa capacitación sea obligatoria. Porque nosotros estamos aquí ahora, los que estamos, que queremos aprender más, estamos de forma voluntaria, pero hay veces que muchos de los docentes que realmente necesitan esa capacitación no se inscriben en este tipo de instancias. Oye, súper, súper. Yo creo que le diste ahí en el clavo, ¿cierto? Y de alguna manera como institución también queremos de que hay un mayor número de docentes que estén vinculados con la mejora continua de su propia formación como docente. Ahí, claro, desde la Coordinación de Desarrollo Curricular, ustedes yo creo que la mayoría hizo el curso de inducción a la docencia, que es un curso bien básico, bien autocontenido en el sentido de que da los lineamientos generales. Estamos intentando que en realidad todos los docentes, al ingresar a la universidad, cual sea su calidad contractual, al menos tenga que tener ese curso básico que nos da algunos lineamientos como súper generales, pero súper necesarios. El comprender, por ejemplo, el uso de las plataformas institucionales como parte de nuestro quehacer es importante. Hay mucho seguimiento detrás de las fechas de prueba que ustedes colocan en el intranet o de la primera evaluación que ustedes colocan, la nota que tienen, todo el aspecto de acompañamiento estudiantil se va fijando en esos insumos, entonces súper pertinente. Eh, con la actualización de la carrera académica y esto que esperamos que se dé en el futuro muy próximo, de incorporar el desarrollo docente dentro de los espacios de evaluación académica, yo creo que va a ser de que también se sientan incentivados los académicos a la formación. Cuando uno dice obligatoria, como que suena a obligado, ¿ya? Pero es Sí. obligado, pero más que eso es como el entender o el tener conciencia de todo lo que implica nuestra labor como académico. O sea, yo creo que es tomar conciencia y que eso te mueva a poder fortalecer tus capacidades como docente. Así que súper bien. No hemos hablado nada de lo que tiene que ver con género, pero hay tantas leyes, o sea, género, inclusión, territorio, ¿cierto? Y nuestro modelo debería ser básico para todo docente en la U. Súper, gracias. Este era el grupo número 2 y me queda solo uno que no sé qué número es, Ardi. El grupo 1, María de los Ángeles Lagos, Mariela Barriga y Valentina Barrientos Osorio. Ya, no tenemos Ahí vocera, está. pero Súper. bueno, nosotras como grupo trabajamos en el ámbito de las clases y nos enfocamos principalmente en una asignatura de nutrición, ya que con Mariela trabajamos en nutrición y bueno, y María Ángeles en inglés. Bueno, y aquí podemos, en asignatura en específico, podemos identificar que el lineamiento de aprendizaje que se observa en las clases es que es situado, ya que los estudiantes trabajan en aula actividades que están relacionadas plenamente con el ejercicio profesional. En este caso, medidas antropométricas, toma de talla, toma de peso, ¿ya? Pero la dificultad que pudimos observar es que en la implementación es que principalmente falta rotación de docentes debido al gran número de estudiantes y también que estas actividades en aula no se han podido como sacar de la universidad debido a lo mismo, debido a que no hay rotación, o sea, docentes, el número de docentes adecuados, ni tampoco espacios de campos prácticos o clínicos. En ese ámbito nosotros lo enfocamos. Súper. Entonces ahí aprendizaje situado, pero la barrera tiene que ver con el número de estudiantes en la cual se está realizando la actividad Porque los como chicos barrera. al principio realizan esta práctica de tomas antropométricas entre ellos y luego deben traer a usuarios externos, pero principalmente son gente conocida de los mismos estudiantes. Entonces no hay como una experiencia real de enfrentarse con personas desconocidas o externas. Entonces ahí está la dificultad. Súper. Oye, eso igual es que es súper pertinente lo que mencionan cuando entré al grupo, porque igual no quiere decir de que todas las metodologías las vamos a poder implementar en todas las asignaturas. De alguna manera, es igual no, como que no enmarca. Vamos a tener que, de alguna manera, también tener estrategias para grupos numerosos,
quizás el nivel de formación, no sé en qué nivel está lo que menciona Valentina, si es de formación básica o ya en tercero o cuarto. ¿De qué nivel es? Segundo, De segundo. segundo Ya, es año. como una primera. Súper, pero ustedes se relacionan con el medio desde el primer año, ¿cierto? Sí. Sí, en nutrición. Entonces, eso igual es otro punto a considerar. Hartos factores internos, externos que hay que tomar en cuenta. Eh, Súper, súper, gracias por compartir la experiencia y lo que ustedes definieron ahí como práctica. Yo quiero dar cierre ya a este módulo. Muchas gracias por la participación. Voy a dejar compartido arriba en el campus virtual dos cosas que son súper importantes que analicen, ¿ya? Como les digo, hay una cápsula completa que tiene que ver con las leyes que están descritas ahí una tras otra sobre lo que nos implica la ley y de alguna manera la actividad final tiene que ver con eso, que ustedes puedan en dos paginitas poder comentar todo lo que ustedes ven en lo normativo que están impactando literalmente en nuestra práctica docente y que son cosas que tenemos que considerar al momento de planificar una clase, de evaluar, de ver qué metodología vamos a ocupar, cómo es la caracterización del estudiantado. Ya por una parte los dejo ahí súper invitados a las cápsulas que tienen de forma autocontenida dentro del campo. Pero también quiero que miren, por favor, el documento que les dejé para ustedes y que tiene que ver con, se los voy a mostrar aquí a ver si es que logro eh, mostrarlo rápidamente. Déjenme ver si tengo suerte. El documento que está en el campus. ¿Ya tienen acceso al campus verde? Todavía no. La mayoría está matriculado, salvo un participante que ya estamos comunicándonos con él. ¿Ven mi pantalla, Sí, no? ¿Sí? Ya. Entonces me voy a ir al campus virtual. Voy a entrar al curso que yo lo busco aquí por DDU y me salen los dos. El de ustedes es el 2026. Y aquí, bueno, está la presentación general, el módulo 1, que es el que nos atañe a nosotros. Ahí lo voy a pinchar, módulo 1. Ahí va a quedar la presentación después. Aquí abajito, ahí están las cápsulas de contenido y ahí les dejé una caracterización por corte. ¿Ya? Esta es la caracterización de este año. Esta caracterización se le entrega a todas las carreras, a los directores de carrera al inicio de año y que tiene que ver con los diagnósticos que se hacen de forma transversal, no tiene que ver con los disciplinares. Ustedes saben que algunas carreras toman diagnóstico de matemática, de física, de química u otros de sus carreras. Y es súper bueno que analicen porque de alguna manera dentro de una de las cápsulas viene el contexto de la caracterización de estudiantes en la educación superior en Chile, ¿ya? Pero esta es la bajada a nuestra realidad como región. Y nosotros tenemos que tener una formación pertinente a la realidad que tenemos como región. Es un poco evidenciar lo que ya conocemos. Yo les quiero mostrar por aquí una gráfica, más abajito, listo. Aquí, por ejemplo, este diagnóstico de autonomía. Alguien conversó por ahí del diagnóstico de autonomía, que los estudiantes se regulan poco. Fíjense al momento de ingresar. Ellos evidencian que tienen, por lo menos ahí, hasta el amarillo, en porcentaje medio de autonomía, ¿ya? En el caso de la UFRO, está separado por facultades, ¿ya? Hay solamente ahí un 12% que identifica que tiene un porcentaje alto de autonomía. Nosotros todavía lo podemos ver como bien alto, ellos son súper eh, generosos en definir su autonomía al inicio, después uno no lo identifica. Miren aquí en comprensión lectora, y esto es impactante. Nivel básico en comprensión lectora, en la UFRO un 88%. Un 10% tiene intermedio y solo un 2% avanzado. Es impactante, ¿cierto? Y en realidad viene a mostrar lo que tenemos como ingreso y lo que debemos apoyar desde un inicio. Ahí está separado por facultades. Denle una mirada a este documento porque en adición a esta cápsula que habla sobre el contexto nacional de la educación superior, los ingresos, esto también nos va a entregar como un pequeño aprox a cómo a los desafíos que tenemos, sobre todo para los docentes que estamos tomando asignaturas en los primeros años. Así que también tiene que ver con cómo hacemos metodologías para poder subsanar o para poder darle las herramientas a estos estudiantes. ¿Ya? Eso ahí está en el campus. Y acá al final, me voy a devolver,
Devolver. Aquí está el estudio de caso, que es formativo. Perdón, este es evaluado. Ahí tenemos la participación del foro que es formativa, ¿ya? Y acá al final, está la tarea, el ensayo, donde la pregunta que tienen que tienen que abordar es de qué manera las políticas de educación superior y modelo educativo UFRO influyen en nuestra práctica docente. Hicimos un primer aprox ahora, después ya conociendo todos los temas y los contenidos de las cápsulas que vienen previamente, la idea es que complementen para poder llegar a ese ensayo, ¿ya? Eso, ¿alguna duda? ¿Alguna duda antes de finalizar y despedirnos? ¿No? Voy a dejar de compartir. Tengo una duda. Dale, Ramiro, sí, En comenta. el caso hipotético de dudas a futuro, ¿hay un tipo de Claro. foro o algo así para escribir en el mismo? O sea, idealmente a mi correo, si quieren dejo un foro, o también puede ser por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen en conjunto, como todos estamos en el mismo módulo ahora y no hay menciones, también puede ser por ahí si quieres un contacto directo a mi correo, o podemos establecer un grupo ahí, un foro dentro del campo. ¿Ya? Voy a Ya, dejar las ok. 3 alternativas. De preferencia el correo, así puedo contestar de forma más personalizada. Ok, gracias. Gracias, Ramiro. Eso, que estén muy bien. Me despido. Muchas gracias, chao, chao. Ya, que estén muy bien. Chao, Adiós, chao, Gracias, chao. chao. Que estén Chao, bien. gracias. Ya, gracias, chao.